Bueno, saludo esta mañana a Juan Villoro, a quien antes de preguntarle nada lo felicito por el premio Fernando Benítez de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y por su ya futura incursión o incorporación al Colegio Nacional, que eso va a ser en febrero, pero que se ha dado el anuncio de que Villoro estará formando parte de este espacio de altísimo nivel del Colegio Nacional. Así que, bueno, mucho que celebrar, Juan. Buenos días y bienvenido. Muy contento de hablar contigo y pues sí, hombre, me siento muy halagado por todo esto y también por platicar contigo como siempre, Carmen. Oye, y como todo el mundo sabe, Dios es redondo, como nos has informado. Entonces, Dios es redondo y el fútbol está entre nosotros. ¿Qué te pareció el partido de ayer, Juan? Pues mira, Dios es redondo y por lo tanto vota como le da la gana, ¿no? Entonces, nunca sabemos por dónde va a llegar la pelota, que es una especie de forma de la fatalidad o del destino. Yo soy un aficionado y un poco de chiripa, me he convertido en cronista, no deportivo, Carmen, porque no es mi especialidad, sino que he tratado de reflexionar sobre el fútbol desde el ángulo del periodista cultural, del cronista que trata de entender un fenómeno un tanto más amplio que va más allá de lo que ocurre en la cancha. Y yo creo que lo que ha pasado con la selección nacional, pues es un espejo bastante acrecentado de lo que somos como país, y yo creo que deberíamos atender algunas señales que ahí se encienden. A mí, desde luego, me dio mucho gusto la goliza de ayer y el rendimiento espectacular de Oribe Peralta, que ya nos había dado el oro en los Juegos Olímpicos y que ha hecho una eliminatoria increíble, casi como si jugara para otra selección. Pero nuestra selección ha tenido un rendimiento bajísimo y esto tiene que ver pues con la mala organización del fútbol mexicano, con problemas estructurales enormes y con que se le ha dado prioridad al negocio por encima del rendimiento deportivo. Nunca se ha asociado en México el ganar títulos para ganar dinero. El verdadero negocio está en la transferencia de jugadores y por lo tanto los futbolistas pasan de un equipo a otro y no tienen estabilidad ni continuidad, ¿no? A esto también se aúna el hecho de que tengamos mini torneos pequeñísimos que dan lugar a mini campeones que juegan de maravilla en primavera y se marchitan en otoño. Entonces, ¿cómo va a haber regularidad en una selección con ese tipo de jugadores tan inestables? La selección ha pasado por algunos desafíos que nos confrontan con lo que somos. Por ejemplo, Carmen, creo que debemos tomar noticia de la forma en que nuestra selección fue vista en Centroamérica. El hecho de que México estuviera a punto de ser eliminado para el Mundial produjo una alegría desaforada. Sí. En el partido contra Costa Rica se celebró más un gol que ocurría en otro estadio que anotaba Panamá, lo ponía por delante de Estados Unidos y eliminaba tácitamente a México. Ese gol que nadie estaba viendo, que expulsaba a México del Mundial, fue muy festejado y creo que tiene que ver con la forma en que se nos percibe en Centroamérica, el maltrato que reciben los migrantes al atravesar por nuestro país en este tren que se conoce como La Bestia, las muertes de los 72 migrantes en 2010, en fin, todo esto tiene que ver con un clima muy roto, muy enrarecido, que ha acompañado a la selección y en donde hasta cierto punto tenemos que decir, desgraciadamente, calificamos, porque entonces no se van a encender los focos rojos para asociar el rendimiento de la selección con la calidad deportiva. El negocio está garantizado, iremos al Mundial, la selección mexicana es la cuarta que más dinero da en todo el mundo por la enorme masa de gente que la apoya. La cuarta, Juan. Sí, hombre. Entonces, ¿quién nos gana, tú? Por ejemplo, México es un país con menos jerarquía futbolística que Italia o que Holanda, pero produce mucho más dinero. En términos de negocio es un éxito absoluto, pero en términos de calidad deportiva sabemos que hay muchas cosas que deberían corregirse, ¿no? La selección alemana ha tenido 10 técnicos a lo largo de su historia, que es lo que hemos tenido nosotros en unos cuantos años, pero eso solo se va a corregir cuando sea necesario tener mayor calidad deportiva para tener también más ganancias.
Pues Juan Villoro, todo junto efectivamente es el espectáculo, es el deporte, es la afición, es el negocio, son los poderes involucrados, porque bueno, tiene también su significación el hecho de que ya en un acto desesperado, literalmente, la selección nacional pues fue transferida a la América, o el América fue transferido a la selección nacional, literalmente, ¿no? Ha habido muchas señales de desesperación y que también eso nos debe preocupar. Una de ellas es la nacionalización express de futbolistas. Obviamente cualquier persona que se interese en la cultura sabe que no hay nada más rico que el intercambio con lo que se produce en otros lados, y la xenofobia, el chauvinismo son sensaciones verdaderamente reprobables. Pero si algo tienen los mundiales es la utopía del sentido de pertenencia, es decir, nosotros formamos parte de una entidad, de una colectividad, y aunque nuestra verdadera identidad nacional no esté en juego, son los tipos que nos representan, son los 11 de la tribu, en ellos delegamos el sentido de lo que somos. Y entonces, en un acto de desesperación, se empieza a nacionalizar extranjeros, como diciendo, bueno, ya que no podemos perder nosotros solos, que nos ayuden a perder, porque tampoco es que mejore mucho la selección, como lo vimos con el caso del Guille Franco en el pasado Mundial, que fue argentino durante el Mundial, fue mexicano durante el Mundial y volvió a ser argentino una vez que terminó la contienda. Entonces ahí hay una señal de desesperación, el hecho de colocar un partido, programarlo a las 2:30 de la tarde, esperando que nuestro máximo aliado fuera el sol, el calor y la contaminación para perjudicar a Nueva Zelanda. Bueno, Tlaloc dispuso otro clima, fue un clima más neozelandés y aún así se jugó bien. Y luego, desde luego, el tema de que ahora también se asocia mucho la selección con el máximo consorcio de comunicación en México, propietario de más equipos e intereses de los que debería tener, y eso desde luego pues también forma parte de esta interpretación del fútbol como un negocio. Dicho todo esto, efectivamente el equipo que ha jugado mejor en los últimos tiempos es el América, y el entrenador que ha tenido mayor personalidad es el Piojo Herrera, y eso también se notó en el rendimiento de ayer. Eso que ni qué, fíjate, en la encuesta que hoy publica el diario Reforma en primera plana, junto con la fotografía de Peña Nieto festejando, que ahorita te pregunto de esa fotografía y del impacto o del efecto que puede causar en la sociedad ver al presidente festejando los goles de México. Bueno, la encuesta, Juan Villoro, de Reforma esta mañana, una encuesta nacional telefónica realizada a 450 aficionados mayores de 15 años, responde lo siguiente, que las razones de la goliza, dice, ¿qué influyó más en el desempeño del Tri? Y dice, el nivel del rival, 28%. Ayudaron, ¿verdad? Los de... No, desde luego, son malísimos. Son malísimos. Entonces, como dice Reporte Índigo, de repechito, no de repechaje. Entonces, el nivel del rival, 28% ayudó. La dirección técnica de Miguel Herrera, como dices, el 25%, se le reconoce desde luego al Piojo Herrera su trabajo. Los 8 jugadores del América, 19%, y Oribe Peralta, 12%. Las razones de la goliza, según la encuesta. Pues sí, fíjate que hay bastante consenso y yo creo que están muy, muy bien evaluadas esas respuestas. La verdad, y eso es también bastante admirable, hay ocasiones en que el sentido común está en la gente mucho antes que en los directivos, y cosas que se deben hacer no se hacen. Entonces el Piojo Herrera ha dado un baño de sentido común. La selección también estaba rota, y eso también forma parte de cómo está estructurado el fútbol mexicano, digámoslo así, entre los jugadores nacionales, es decir, los que juegan en nuestro país, y los llamados europeos, que son los jugadores de exportación, y a los que se les pide mucho, entre otras cosas porque en una especie de evaluación psicológica un tanto esotérica, se considera que de alguna manera no están con nosotros, se fueron a cobrar dinero lejos, traicionaron a los suyos, son los solitarios que abandonan a la tribu. Si regresan a ella, tienen que cumplir más que los otros. Fue el drama de Hugo Sánchez, por ejemplo, en el Mundial del 86, que se le generaba una presión exagerada, como diciéndole, ya que no estás metiendo goles para nosotros, sino para el Real Madrid, ahora tienes que cumplir, pero con creces, y si no lo haces, te linchamos, que fue lo que ocurrió en ese Mundial. Cuando lo suspendieron un partido, el público coreaba, México ganó porque Hugo no jugó. Entonces
división tan irracional de la forma en que se valora a los jugadores acaba afectando también al vestidor. Entonces, en un baño de sensatez, el Piojo Herrera dijo: me quedo con los locales, no llamo a los extranjeros, con ellos puedo, y sobre todo tomando en cuenta que Nueva Zelanda pues es un kiwi demasiado verde. Un kiwi demasiado verde. Juan Villoro, ¿y qué te pareció la fotografía que circuló el día de ayer, que ha circulado en las horas de Peña Nieto y su equipo festejando los goles de México? Bueno, el fútbol es la forma de entretenimiento mejor repartida en el planeta Tierra, y todos los presidentes tratan de asociarse con los triunfos de su selección. Cada 12 años el Mundial coincide con elecciones en México, y en una ocasión yo hablé con un experto en estadísticas que trabajaba en presidencia y me dijo que la selección podía afectar en la intención de voto siempre a favor del partido en el poder, porque se asocia con la estabilidad y los logros nacionales. Él decía hasta en un 7%, decía entre el 4 y el 7%, ¡ándale!, que en una elección competida, pues evidentemente significa un vuelco en la opinión. Luego lo confronté a este especialista, y no digo su nombre porque luego me dijo: mira, no me acuerdo de haber dicho eso, qué buena memoria tienes. Entonces, digamos que eso es un dato ahí difuso, pero ciertamente hay una relación, ¿no?, entre la percepción que se tiene de la selección y la persona que está al mando del país. Y la selección nacional se parecería bastante a la gestión de Peña Nieto en la medida en que Peña Nieto ha decidido gobernar básicamente con promesas, ¿no? Propone una reforma y cuando se empantana propone otra, ¿no? Y entonces acude al famoso expediente que conocemos de tantos años del PRI de ¿para qué gobernar si se puede declarar?, ¿no? Entonces arma un pacto por México que nadie sabe qué significa, pero que genera buen rollo, que genera buena vibra, ¿no? Y entonces la selección tiene esto, es una generadora de promesas que no necesariamente se van a cumplir. Ahora iremos al Mundial y esto da aire para la especulación, las ventas, las ilusiones, y el mexicano, eso forma parte de nuestra idiosincrasia, ha sufrido tanto en la realidad que cede con facilidad a la ilusión, ¿no? Entre pensar en algo positivo que no va a ocurrir y seguir en la realidad más o menos deficiente que tienes, pues prefieres pensar en algo que tal vez no ocurra, pero que a lo mejor se logre. De ahí que nuestro grito de guerra para apoyar a la selección sea sí se puede. Es el grito de una población ilusa que sabe que en la realidad muchas veces no se ha podido. Juan Villoro, pues no sabes cuánto te aprecio que estés aquí esta mañana. Te mandamos un abrazo y felicitaciones por el premio que te darán en Guadalajara, y desde luego tu incursión en el Colegio Nacional, que ya es estar, bueno, ya estabas, pero es una especie de formalización de estar en las grandes ligas, entre las vacas sagradas, Juan. Bueno, es ya una señal quizá de vejez, pero esperemos tener una vejez más o menos productiva, Carmen. Bueno, Juan, un abrazo. Un abrazote. Igualmente a Villoro esta mañana. Kiren Miret. Carmen, buenos días. A través de la cuenta de Enrique Peña Nieto se publicaron 5 tuits alusivos al partido y a la selección nacional, y uno de ellos fue esta fotografía que ya mencionabas, la cual fue retuiteada 1.859 veces y marcada como favorita 1.397 veces. Ahí está el dato, Kiren. Gracias y buenos días. Volvemos.